Buenos días a todos, todas y todes, y sobre todo a los organizadores del Congreso en el que estamos invitados, Roberto y la que habla. Hoy vamos a hablar del rol de enfermería en UCI en contexto de COVID, pero no vamos a hablar como una clase, sino que más bien vamos a hablar como colegas, como enfermeros. Primero que nada tenemos que ver cómo estábamos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es una organización de cooperación internacional que se encarga de las políticas públicas y por sobre todo las sociales para una mejor vida de todos. Y ellos están viendo la cantidad de profesionales de enfermería en contexto con cada 1000 habitantes. Ellos dicen que lo ideal son 8.8 colegas profesionales de enfermería por cada 1000 habitantes. Y en Chile tenemos 2.7. En número sería 18 millones de habitantes, lo ideal 164.000 profesionales y lo que tenemos 48.900. Y en relación enfermera o enfermero paciente UCI, lo ideal es 1 es a 2, pero lo real que estamos viendo es 1 a 3. Inclusive, entre paréntesis, cuando yo aún trabajaba en UCI, mi último turno fue el 2013, teníamos 1 es a 3. Y créanme que corríamos. Ahora no sé cómo lo hacen los colegas. Y veamos cuántos graduados de enfermería la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estiman ideales. Ellos dicen 43.6 por cada 100.000 habitantes. Y en Chile tenemos 28.9. Por lo tanto, en Chile deberían egresar anualmente 7.800 colegas. Y lo real son 5.200. ¿Faltan colegas? Sí, faltan colegas. Lo que falta es que abran los cargos. Por lo tanto, el 3 de marzo del 2019, perdón, del 2020, ¿estábamos preparados para que llegara el primer caso? La respuesta es no. Teníamos en Chile el total de camas UCI en marzo del 2020 eran 850. Actualmente, en marzo del 2021, el total de camas UCI es 2.127. Malas noticias. Ayer nos dijeron que había 5.900 nuevos casos. 5.900. Pacientes en UCI actualmente hay 1.926. Nos quedan 201 camas de UCI. ¿Cuántas camas de UCI tenemos en Chile? 2.127. Tenemos los mismos números que teníamos en junio. Y estamos en marzo. Así que, ¿estamos preparados? Claramente no. Les voy a mostrar un video de un colega. No se los voy a mostrar completo, porque sé que van a ver nuevas vivencias de colegas, pero quiero que vean las últimas palabras de su video que nos da una arenga. Él es Rafael Díaz, fue colega de la que habla en la UCI del Hospital Salvador. Entonces, veámoslo un poco. Entonces, mal. Ahora, yo creo que aquí hay un concepto bien interesante, ¿eh? Nuestra pionera máxima en los albores de nuestra profesión dijo que enfermería era un llamado superior. Y necesariamente no se puede enfrentar como otra cosa. O sea, la gran mayoría de los que estamos en este cuento estamos porque queremos. Nadie nos obligó a ser enfermero. Nadie nos obligó a ir a meternos en esto. Entonces, teníamos la convicción de lo que estábamos haciendo iba a ayudar a algo. La convicción de que esto era porque yo así lo quise. Ahora, después, ¿cuántos de nosotros tienen la oportunidad de contar que estuvimos en una pandemia? ¿Cuántos de nosotros tienen la oportunidad de contar todas las estupideces que nos pasaron? Ahora, por una cosa de tiempo y por respeto, no voy a contar todas las situaciones que nos ocurrieron, pero aquí se reafirma la vocación.
aquí se reafirma tu llamado superior. Aquí se pone en jaque tu llamado superior. O sea, yo siempre he dicho que no sé lo que más me gusta de enfermería, pero me hace feliz. Entonces, de cierta manera, el estar atendiendo a estos pacientes igual me hacía feliz. A pesar de todo lo que significaba, nunca, y a pesar, los que atendíamos coronavirus, nunca presentamos licencia psiquiátrica. Y el resto del hospital, unidades que nunca han tenido un paciente coronavirus positivo, han presentado muchas licencias psiquiátricas. Y es por eso, porque es la oportunidad de enfrentarte en una trinchera distinta. La oportunidad de enfrentarte a todo eso que te comentaban de la peste negra, de la peste española en su momento los colegas mayores, bueno, lo casi histórico, no creo que hayan. Pero aquí estamos. Y lo más bacán de esto es que aquí vamos a seguir. Ninguna profesión, y me saco el sombrero, tuvo que meterse tanto. Nosotros tenemos en el intensivo, trabajamos sí o sí con los kinesiólogos, y creo que los enfermeros, los kinesiólogos, obviamente, los médicos, los técnicos paramédicos, y no voy a desmerecer un funcionario que nunca lo nombramos, los auxiliares de servicio, dimos la cara de una forma que esta situación lo ameritaba. Bien, eso es lo que no está. Ok, vimos el video de Rafael, van a ver nuevas vivencias. Entonces ya vamos a saber cómo vamos a enfrentar la pandemia, cómo la están enfrentando los colegas. ¿Son héroes? Sí lo son. Entonces, ¿qué es lo importante en enfermería? Cuidado, capacidad, técnica. ¿Y cómo nos preparamos ahora? Como docente universitaria, creo que las universidades tenemos que preparar. En este minuto, muy pocas universidades tienen ramos de UCI o de paciente crítico. Tenemos pasantías en unidades de paciente crítico, muy pocas universidades. Eso es lo que tenemos que hacer. A prepararse todos, todas y todes ahora. Los dejo con mi colega Roberto. Ahora. Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto García. Soy enfermero del Hospital de la Florida, ya que actualmente es parte del pool part-time del Hospital del Carmen en la unidad de paciente crítico en el servicio de UCI. Ya estoy desde junio trabajando en la UCI, ya, y les quería contar un poco la experiencia en el contexto de la pandemia, ya, y ver algunas cositas que han cambiado hoy en día a nivel de enfermería que les van a servir a ustedes como futuros colegas. Ya están a puertas de ser colegas, así que ya yo creo que ya piensan como un enfermero, una enfermera, así que vamos. Lo primero que les quiero mencionar es en cuanto a la oportunidad laboral. Ya generalmente yo caí en la trampa de la carrera de enfermería que decía, estudio enfermería en el 2011, 100% empleabilidad en el primer año, y eso no fue así. Estuve un año cesante tratando de encontrar trabajo como enfermero, pero hoy en día vemos anuncios como estos, de tanto instituciones privadas, públicas, en donde requieren enfermeros, incluso recién egresados. Mira, por ahí la última anuncio que les voy a compartir es de el Hospital de la Florida, donde trabajo yo, incluso están pidiendo alumnos de enfermería de cuarto y quinto año, así que si quieren trabajar ahí va a quedar el anuncio. ¿Ya? Y esto pasa por justamente los datos que entregaba la profesora Silvia anteriormente, que hay un déficit de enfermeros importante. Ya en su momento se habló en cerrar las carreras de enfermería porque había muchos enfermeros cesantes, y en esta red social LinkedIn, que es donde estoy mostrando estos anuncios, siempre era casi depresivo meterse ahí porque uno ponía, estimados colegas, me encuentro en búsqueda de trabajo, tengo disponibilidad inmediata, y ponían ahí su parte del currículum en el anuncio, y el comentario de abajo era, estimado, yo estoy en las mismas, si usted sabe de algún trabajo, por favor, contácteme. ¿Ya? Y hemos llegado a este tipo de anuncios donde el profesional pone, estimada red, busca oferta laboral,
y ahí solito llegan los comentarios, postule en tal lado, postule aquí necesitan enfermeros. Y en realidad se necesitan enfermeros en todos lados, sector público, privado, atención primaria, atención secundaria, atención terciaria. Entonces yo creo que ahora sí se cumple esto del 100% empleabilidad, yo creo que al mes de egresar, ¿ya? Y por eso el llamado es, elijan lo que les guste. Ya quizás no todos aquí van a querer UCI, quizás sí, ya van a tener la oportunidad de poder ingresar. Ya antes para llegar a UCI tenías que tener casi una carrera en otra área y después capacitarte y después entrar a UCI, años después de haber egresado. Y ahora se da esto de que puede ingresar al tiro, ¿ya? Y el enfermero de UCI, chiquillo, la lleva, ¿ya? Porque si trabaja en UCI, después va a poder trabajar en cualquier servicio en términos de conocimiento clínico, ¿ya? Entonces, si la UCI no te queda grande, vas a poder trabajar en cualquier lado a futuro, ¿ya? ¿Ya? Y nos llenamos de esto en LinkedIn. No borré los nombres de las que postean estos anuncios, porque LinkedIn es una red pública, una red social pública para profesionales. Si ustedes se meten, van a poder ver estos mismos anuncios, ¿ya? ¿No? Así que por eso no restringí los nombres. ¿Ya? Muchos anuncios, ya aquí está el del Hospital de la Florida, voy a ir a consultar. ¿Ya? Pero necesitan alumnos también, así que si les interesa, ahí tienen el anuncio, sáquenle una fotito de esto y pueden postular más adelante, ¿ya? Entonces, el tema de la oportunidad laboral ha crecido, nos necesita el país en el contexto pandemia, ¿ya? Pero deben ser criteriosos con qué área elegir, qué área les gusta, como les digo, hay de todo, ¿ya? Vamos a hablar un poquito del rol de la enfermería en los servicios críticos. Entendemos por servicios críticos, pabellón, servicios de urgencia, UTI, UCI. Ya, ahí le puse fotitos donde, pabellón donde debiese estar todo limpiecito, ¿verdad? La urgencia, la típica escena cuando entran con las camillas en estas series que nosotros vemos, Grey's Anatomy, The Good Doctor, ¿ya? Y lo que es la UCI, ¿ya? En la UCI, ayer este dato está actualizado. Ayer yo hablé con uno de los coordinadores de la UCI. Y actualmente hay 43 camas UCI ocupadas y 48 camas UTI, lo que significa que se requieren 22 enfermeros, ya con esta proporción que no es correcta, que no es la ideal que decía la profesora. 3 es a 1 en paciente UCI y 6 es a 1 en paciente UTI, en esa proporción que no es la más adecuada. ¿Ya? Se requieren 22 enfermeros por turno. Eso quiere decir que para tener una rotativa de cuarto turno se necesitan 88 enfermeros solo para cubrir UCI UTI, ¿ya? O sea, es harto enfermería lo que se necesita acá, harto enfermero, ¿ya? Les comparto aquí una fotito de un paciente con su ventilador mecánico, muchas bombas de infusión, muchos medicamentos pasando, ¿ya? Y en esta fotito la de arriba vemos un paciente en prono. Ya conversamos con la profesora que uno de los grandes cambios, o más que cambios, formas de manejar estos pacientes en contexto COVID, se hizo más famosillo el concepto del prono vigil, ya que es cuando el paciente todavía está vigil, ya, y se pone en prono, o sea, boca abajo. Ya, muchas veces esta es una técnica que se usa en los servicios de UTI antes de llegar al tubo, ¿ya? Muchos pacientes que se pronan vigilmente se salvan del tubo porque aumentan su capacidad pulmonar, la mecánica ventilatoria, y con eso repuntan y no es necesario ser intubado. Generalmente esto se prueba con todos los pacientes antes de intubarlo, a menos que la mecánica respiratoria sea gravemente afectada y rápidamente el paciente vaya bajando su nivel ventilatorio, ya su capacidad respiratoria. ¿Ya? Si esto no es así, no baja bruscamente, todos los pacientes se prueban en prono, ¿ya? Y muchos de ellos se salvan de la ventilación mecánica y quedan en servicios de UTI, en prono, generalmente con CENAF, ¿ya? Y andan bien, ¿ya? El que no responde a eso, obviamente se habla que es el momento difícil, ¿ya? Donde a veces el médico manda al enfermero a hablar con el paciente. Ya generalmente van los dos, va el equipo completo con el kinesiólogo, en donde le dice, caballero, señora, usted no está respondiendo bien, así que lo vamos a intubar.
Ya llamamos a un asistente social, donde el asistente social hace una videollamada con la familia, donde se le explica, el familiar aprovecha de despedirse, porque cuando un paciente va a entrar a intubación ya o a ventilación mecánica invasiva, no sabe lo que va a pasar, no se sabe si el paciente se va a salvar o va a fallecer posteriormente. Y eso es como una de las partes tristes de todo esto, cuando tú ves que el paciente se va con la incertidumbre, donde no sabe si va a volver o va a fallecer. Ya, el asistente social hace la videollamada, se despide, se le explica todo a los familiares, al paciente, y se procede con la sedación y la intubación posterior. ¿Ya? Generalmente el rol de enfermería en el contexto UCI claramente un rol asistencial, donde administramos medicamentos, generalmente en el contexto COVID, antibióticos, corticoides y anticoagulantes. ¿Ya? No sé si manejan la información, me imagino que los colegas acá que están como docentes sí, que la neumonía por COVID ha hecho harto tromboembolismo pulmonar. Entonces, el combo para un paciente COVID es antibióticos para prevenir una sobreinfección, corticoides para mejorar la mecánica ventilatoria y los anticoagulantes para prevenir enfermedades tromboembólicas. Perdón. Tenemos también, obviamente, harto uso de drogas vasoactivas, bloqueo neuromuscular, pseudoanalgesia y otros que ese otro va a depender mucho del paño fisiológico del paciente, ¿ya? Todos los pacientes tienen un paño fisiológico distinto y van a requerir ciertos medicamentos que otros no. Ya, vamos a hacer también hartas curaciones avanzadas en el contexto UCI, y esto en UCI general, chicos, no es en UCI contexto COVID, sino que el contexto UCI siempre nos va a hacer todas estas cosas que yo estoy mencionando, ¿ya? Lamentablemente, la gestión de las curaciones avanzadas es generalmente hacer curaciones, valga la redundancia, de LPP, lesiones por presión. Y ahí el tirón de oreja para todos los profesionales de salud y obviamente al enfermero, que nosotros somos los que estamos a cargo de supervisar al personal técnico, que acá en la gestión de enfermería lo tengo en supervisión, ¿ya? Es darnos cuenta que, nuestro TENS, que está trabajando con nosotros, rota al paciente cada 2 horas, le ponga ojo a las superficies de apoyo del paciente. Ya es impresionante la cantidad de LPP que se hacen en los servicios clínicos. ¿Ya? Yo, la verdad, en mi experiencia, no he visto ningún paciente que esté más de 30 días hospitalizado que no tenga una lesión por presión. ¿Ya? ¿Eso se puede mejorar? La verdad es que sí. ¿Ya? Toma de exámenes, ya exámenes de sangre obviamente, exámenes de cultivo, ya cuando el paciente hace fiebre, el pan cultivo, ya generalmente el médico, el paciente hace fiebre y al tiro dice, no hay que pan cultivar. Ya el término del pan cultivo quiere decir a todos los cultivos posibles que le podamos hacer al paciente, ya para buscar un foco de infección. Generalmente va a ser hemocultivo, urocultivo, y si el paciente tiene una herida o está con tráqueo, va a ser con cultivo de secreción traqueal y cultivo de secreción por arrastre de la herida. Ya se le van a tomar cultivos, todos los cultivos posibles para ver de dónde viene este foco infeccioso. Ya, instalación de invasivos, sonda nasogástrica, sonda Foley, línea arterial y vía venosa periférica, que son los invasivos que generalmente instalamos nosotros como enfermeros. Hay que manejar el procedimiento al revés y al derecho porque esto se hace mucho y siempre. Todos los turnos vas a tener que instalar uno u otro invasivo. ¿Ya? Y también el manejo de invasivos de los mismos que ya mencioné que instalamos nosotros como enfermeros y los que no instalamos nosotros como el catéter venoso central, el PICLIN, catéter de hemodiálisis, entre otros. ¿Ya? Es súper importante porque los médicos lo instalan, ¿ya? Pero nosotros lo tenemos que mantener. O sea, si un lumen del catéter venoso central o del PICLIN deja de funcionar, lo más probable es que nosotros hayamos tenido la culpa, ¿ya? Porque nosotros tenemos que mantener los lúmenes permeables. Ya ahí usted, el enfermero, ve cómo lo hace, cada cuánto lo flechea, si los lúmenes no se están usando. A veces el paciente tiene un catéter venoso central de 5 lúmenes y usa 3. ¿Ya? Y hay que, los otros 2 que están inactivos van a tener más probabilidad de quedar disfuncional. Entonces igual el enfermero ahí que pone ojo en eso, va, igual lo flechea 2 veces al día, cada 12 horas. Ya generalmente ahora que los turnos son de 24 horas, ya le pasa una jeringuita de suero. La idea es cuidar estos lúmenes porque son necesarios. ¿Ya? En cuanto a la gestión de enfermería, en el rol asistencial, obviamente, la supervisión. Nosotros supervisamos al equipo
Generalmente trabajamos con TENS, en donde tú tienes, en la UCI tienes 3 pacientes, o en la UTI tienes 6 pacientes, pero tienes 3 TENS trabajando para los mismos pacientes que tú estás viendo. Entonces hay que ponerse de acuerdo, todos los TENS también trabajan distinto, quizás a veces hay que imponer tu metodología de trabajo, que te cierran los balances temprano para que tú puedas sacar el balance hídrico a tiempo, para entregar el turno bien. Y entonces nuestra labor siempre va a ser de supervisión, que le hagan el aseo bucal al paciente, que le estén suministrando los medicamentos vía oral, etc. ¿Ya? También obviamente el ingreso y el alta es parte de la enfermería en donde nosotros vamos a recibir un paciente en la UCI. El paciente no llega directo a UCI, ya el paciente pasó por servicio de urgencia primero, o viene de un servicio de medicina, de cirugía en donde empeoró y llegó a la UCI. El paciente no se presenta directo a la UCI. Entonces tenemos que hacer un ingreso, pesquisar muchas cosas que a veces el colega que te lo está entregando no los maneja, ya, porque quizás fue un ingreso rápido en la urgencia. Y entonces, hacer un buen ingreso es parte de la gestión de enfermería. ¿Ya? Y la solicitud de exámenes, que también es súper importante, que el médico cuando pide un ecocardio, pide un angiotac, pide un ecodoppler, él lo pide, ¿ya? Y lo deja en la ficha del paciente. Y el encargado de hacer esa gestión, llamar a todos lados, conseguirle la hora al paciente si dicen que no hay, somos nosotros. ¿Ya? Generalmente el médico indica y nosotros llevamos a cabo, ¿ya? Y eso hay que tenerlo claro. Y yo creo que acá se ve muchas veces el amor o la pasión con que trabaja el enfermero. A mí me ha pasado que recibo turno, el paciente tiene un angiotac pendiente y no se lo alcancé a gestionar. Puede ser que haya sido así. Yo en lo personal trato de no dejar esas cosas pendientes, trato de dejar los pacientes agendados, comunicarme con la unidad de donde corresponde el examen, se tiene que hacer el examen, y lo dejo agendado y digo, ya este paciente ya le tomé ahora, tiene el TAC tal día, tal hora. ¿Ya? Eh, para ser enfermero de UCI hay que ser preocupado. Uno llega, yo cuando llego al turno, lo primero que entro al box del paciente, hago un examen físico, ya para ver si hay cosas que no me reportó el colega. Uno se encuentra con heridas no reportadas. Me fijo en el apurador del suero de la línea arterial, que esté en los 300 miligramos de mercurio. Ya, uno tiene que fijarse en las bombas también programadas. De repente yo me encuentro con bombas que están pasándose de analgesia o drogas vasoactivas que no están en dosis terapéutica. Entonces, cuando uno es enfermero de UCI, uno tiene que ampliar la visión. Generalmente cuando uno parte en un servicio básico, que a mí me pasó, yo entré primero en cardiología después de un año sin trabajo, porque era mentira esto del 100% de empleabilidad en ese entonces. Llegué a una unidad de cardiología donde mi pega era gestionar, ya después caí en la unidad de hospital de día y hospitalización domiciliaria, donde sigo actualmente, pero ahí era ir a ver pacientes a la casa, hacer el procedimiento, ir a ver a otro paciente. Entonces, no se afina mucho el ojo clínico, acá sí. Acá uno tiene que darse cuenta de todo el entorno del paciente, de todos los medicamentos que se le están pasando, saber por qué se le están pasando ciertos medicamentos al paciente, que el otro día lo hablamos con la profesora Silvia, que se agregó un nuevo correcto, que era la razón correcta, y comentamos que eso era para debatirle al médico, pero más que nada es saber por qué estamos administrando cierto medicamento y no llegar y hacerlo, ¿ya? Hemos tenido pacientes, por ejemplo, que están con anticoagulantes, que es una de la punta de lanza, como decía, de la administración de fármacos en los pacientes COVID, que están generalmente con enoxaparina y hacen falla renal. Entonces, a veces el médico de verdad no se dan cuenta. Y por eso somos un equipo, porque nos tenemos que suplir en el área y uno dice, doctor, el paciente tiene falla renal, tiene una crea súper mala, una creatinina, ¿le podríamos cambiar el anticoagulante porque la enoxaparina es nefrotóxica? Ah, sí, verdad, ningún problema. Entonces nosotros somos los ojos del equipo, hablamos con el kine, oye, ¿sabes que el paciente allá? Ah, pero ya le hice kine, sí, pero está obstruido. Ah, ya voy de nuevo. Y va al kine y le hace de nuevo kine respiratorio. Nosotros tenemos, a diferencia de los otros profesionales, y obviamente no es por desmerecer a los otros profesionales, de estar ahí siempre con el paciente. O sea, la definición de enfermería con la que yo me quedé cuando estudié fue que la enfermería es el arte de cuidar. Nosotros siempre vamos a estar ahí, siempre vamos a saber más del paciente que cualquier otro profesional. ¿Ya? Eso.
¿ya? Los principales cambios en el contexto pandemia, ¿ya? Son estos tres que a mi modo de ver los pudimos identificar con la profesora Silvia, ya es que, voy a partir por acá, el aumento de las infecciones intrahospitalarias. Ya, primero habíamos conversado y hablé con gente del hospital de Maipú que disminuyeron, pero en una primera instancia, ya porque todos usaban los EPP de manera excesiva, o sea, usaban el antiparra, el escudo facial, la mascarilla N95, encima una quirúrgica, doble guante, doble PG, de verdad se vio un montón de variación en cuanto al uso de la EPP. Y estas enfermedades de transmisión de contagio de paciente a paciente, usando como el profesional de salud como vector, disminuyeron, pero con el tiempo nos damos cuenta que aumentan las infecciones intrahospitalarias asociado al uso de invasivos, ¿ya? Un paciente en ventilación mecánica, un paciente con catéter venoso central, ¿ya? Con catéter de hemodiálisis, siempre van a ser más propensos a tener infecciones justamente asociadas a estos dispositivos externos que están invadiendo su cuerpo. Entonces hay un aumento en ese sentido. Yo lo hablé con la señora Rosa, que es la enfermera de IES del Hospital de la Florida, que me aportaron unos datos. No sé si les pasa a los demás colegas que son medias serias las enfermeras de IES, no son muy simpáticas. Ya, pero sí me pudo confirmar que aumentaron las infecciones intrahospitalarias asociadas a los invasivos. ¿Ya? Otro factor que se ha modificado harto en términos de pandemia es las estrategias de aislamiento de pacientes. Antes las UCIs tenían uno que otro cupo de aislamiento en donde el paciente había que aislarlo y dejarlo solo. Ahora es al revés. Hay uno que otro cupo donde hay un paciente sin COVID, que es una UCI limpia. Ya generalmente tratan de hacer UCI limpia donde no hay pacientes con COVID, ya, pero sale un brote y hay que cambiar a los pacientes. Y generalmente ahí ese trabajo de aislamiento, poner ojo, que sugiere generalmente el cambio de sala de un paciente, es el enfermero. Ya, eso me ha tocado verlo a mí. Eso lo puede hacer cualquier profesional, pero el que está pendiente de eso generalmente somos nosotros, por esto que les decía adelante, que nosotros estamos ahí siempre con el paciente, somos los que manejamos más información de los pacientes. Ya, muchos pacientes están en salas compartidas, donde hay 3 pacientes y se supone que una sala limpia y uno hace un brote y es mejor cambiar al paciente que está con la sospecha, ya, o el que está confirmado, evaluar si los otros 2 pacientes hacen síntomas en los próximos días, si no hacen síntomas, dejarlos como sala limpia y generar otro cupo limpio para otro paciente que eventualmente llegue a esa misma sala. ¿Ya? Entonces, esa estrategia de que cambiemos este paciente para la UCI COVID o dejémoslo, este paciente en la UCI no COVID, generalmente el enfermero es el que está ahí diciéndole al médico, doctor, este paciente hay que trasladar. Ya nosotros somos los encargados ahí de aislar correctamente a los pacientes. Y en el correcto uso de EPP, también somos nosotros los que estamos, y generalmente todos se saben poner la EPP. ¿Ya? No hay mayor ciencia en la postura de la EPP, la ciencia radica en el retiro de los elementos de protección personal. ¿Ya? Y ahí estamos nosotros, somos como los hermanos mayores en realidad de los otros profesionales. Cuando va la nutricionista a ver al paciente o la fonoaudióloga, que ellos hacen visitas por piso, generalmente no están en un piso fijo, sino que un fonoaudiólogo ve a todos los pacientes de un hospital. ¿Ya? Y va pasando así como si estuviera todo bien, súper happy. Y uno dice, no, este paciente está con aislamiento de contacto y de gotitas. Y te quedan mirando así como, tienes que usar elementos de protección personal que están aquí afuera de la puerta de la habitación. Ah, ya. Se los ponen y ahí uno más o menos ve que ya como que se los pone medio raro. Ya no sigue como un orden secuencial. Y entonces uno como buen colega, uno espera que este colega, antes de sacarse las cosas, yo lo veo y lo asesoro. Y le digo, primero te tienes que sacar la pechera con los guantes, de esta forma, sin contaminarte. Se la saca y se va a sacar las cosas de la cabeza. Y uno dice, no, antes de eso te tienes que lavar las manos. Se lava las manos, se las saca, ¿verdad? La mascarilla, el antiparra, el cubrepelo, se saca todo, siempre desde atrás, que es la parte limpia, ¿verdad? Y listo, y uno dice, ok, no te vayas, tienes que volver a lavar las manos.
Entonces son cosas que a veces, y generalmente nosotros siempre, me imagino que no solo en mi contexto, uno siempre molesta a los médicos que no se lavan las manos. Pues de hecho, está comprobado que son los profesionales que menos se lavan las manos. Entonces, este cambio rotundo en el uso estricto de los elementos de protección personal, siempre cuando alguien tenga una duda de cómo ponerse o quitarse algo, le van a preguntar al enfermero.